Buenas noches. Qué bueno que podemos compartir una noche como esta. Fundación Global Democracia y Desarrollo es un centro de promoción y acopio del conocimiento en la República Dominicana. Estos salones han sido en muchas ocasiones testigos de eventos de trascendencia para la vida institucional y democrática de la República Dominicana. Aquí también se han presentado importantes estudios, se han puesto en circulación libros de mucha importancia, producto de los acuerdos que se ha llegado con autores, con instituciones académicas, tanto de nuestro país como de otras partes del mundo. En el día de hoy es uno de esos días también importante que para la vida institucional de la República Dominicana reviste gran importancia. Recientemente estuvimos aquí en este mismo salón y del mismo autor que pone en circulación el libro de hoy, presentamos Leonel como paradigma, descifrando las claves de su liderazgo eficaz. Y hoy, también de trascendencia e importancia, Belarminio Ramírez Morillo pone en circulación el libro Margarita por dentro, conozca las razones de su crecimiento. Él también ha publicado una cantidad de obras importantes que muchos de ustedes han conocido, que incluso son textos en universidades tanto de la República Dominicana como de otras partes del mundo. Y por eso nos sentimos muy contentos y alegres de compartir esta noche con todos ustedes la puesta en circulación aquí en estos salones de Fundación Global Democracia y Desarrollo, Margarita por dentro, conozca las razones de su crecimiento, de Belarminio Ramírez Morillo. Agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos esta noche. Y preside el presidente de honor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, es el presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Agradecemos también la presencia de la señora primera dama de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Es un honor y es un gran privilegio que podamos compartir esta noche con ella. Ella es la madre de la señora primera dama de la República Dominicana, doña Margarita Lizardo, doña Margot, que también nos honra con su presencia. Los familiares también de la doctora Cedeño de Fernández, el equipo directivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, encabezado por el director general de FUNGLODE, el doctor Marco Herrera, que también nos acompaña esta noche. Y agradecer también a los académicos, a los intelectuales, a los estudiantes, a los cientistas sociales que están aquí en el día de hoy, rectores y exrectores de universidades de la República Dominicana. Agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en la puesta en circulación de este libro, Margarita por dentro, conozca las razones de su crecimiento. Por supuesto, la profesora Ligia Amada Melo, quien además es la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el autor de la obra de esta noche, el profesor Belarminio Ramírez Morillo. La presentación de la obra... La presentación de Margarita por dentro, conozca las razones de su crecimiento, están a cargo de la profesora Ligia Amada Melo. Buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández, nuestra distinguida Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República, doña Margot, su querida madre, los ministros que nos acompañan, ministra de Educación, de Hacienda, de la Mujer, la señora embajadora ante la UNESCO, Rosa de Hernández, distinguidos invitados. En realidad el libro es largo, les voy a hacer una síntesis del mismo, pero ustedes van a quedar motivados para leerlo. Me toca hoy la honrosa misión de presentar el libro Margarita por dentro, cuyo autor es el doctor Belarminio Ramírez Morillo, politólogo y abogado, con estudios especializados en formación política, comunicación política, políticas de turismo, marketing y campañas electorales. Se ha dedicado además durante más de 3 décadas a la investigación, la docencia y la producción literaria.
El libro responde a su nombre, ya que el autor hace una exhaustiva descripción de cómo es Margarita Cedeño de Fernández por dentro, su personalidad, sus valores, su formación humana, su sensibilidad social, sus dotes de líder y su capacidad política, entre otras. La obra está estructurada en 3 partes que son: primera parte, visión y legado de Margarita; segunda parte, el personaje político en el proceso electoral; y la tercera parte, el pensamiento en la acción. La primera parte incluye 6 capítulos en la cual se describen los datos personales de Margarita, destacándose conceptos como Margarita Cedeño y su legado, filosofía de gestión, ejecuta los programas y desarrolla las personas, asume la visión con sentido de misión, es una persona integral que vino al mundo para trascender, valores de Margarita, naturaleza humana de Margarita, liderazgo sustentado en valores con gerencia social, carisma con inteligencia racional y emocional, un liderazgo efectivo con alta empatía. Un aspecto en el cual el autor se detiene en esta parte es relativo a las características personales y a los valores que sustenta Margarita. En este sentido, plantea que ella es una auténtica promotora de la paz, es una mujer con pensamientos positivos, encaja en el prototipo de liderazgo emocionalmente inteligente, tiene la facilidad de sintonizar con las demás personas, es auténtica y en este sentido jamás pretende convertirse en alguien que no es o fingir algo que no siente. Es una persona sincera, honesta y coherente, una servidora pública que disfruta servirle a los demás, justa y equitativa, humanista, solidaria y a la vez organizada. Todas las actividades que concibe están enmarcadas en el diseño, la planificación y la evaluación. Por eso es una auténtica gerente, creativa y con capacidad para entusiasmar y comprometer positivamente a los que trabajan con ella. En la segunda parte, el autor trata a Margarita en el contexto del proceso electoral. Incluye 7 capítulos que son: el personaje político en el proceso electoral, el significado de Margarita en la boleta electoral, la candidata del rostro feliz, Margarita versus Abinader, la oratoria de Margarita, la teoría del liderazgo relacional, Margarita llegó para quedarse, Margarita como producto del liderazgo de Leonel. En esta parte destaca las condiciones de líder que le permitieron obtener una aceptación mayoritaria, no solo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sino en diferentes sectores de la sociedad, y muy especialmente de aquellas con las que ha tenido la oportunidad de trabajar desde el despacho de la primera dama. La describe como la candidata del rostro feliz, que transmite alegría y seguridad, lo que a su vez le facilita establecer empatía rápida con la población. Por otra parte, destaca sus dotes de oradora mediante un lenguaje claro y sincero, mediante el cual las personas son atraídas por su autenticidad y sinceridad que transmite en su discurso. El autor considera que Margarita, además de sus grandes condiciones personales, ha tenido la gran oportunidad de aprender de un líder nacional e internacional de la talla del doctor Leonel Fernández, lo cual compartimos. En la tercera parte, que consta de 11 capítulos, el autor se refiere a la concepción de Margarita sobre distintos aspectos como son el pensamiento en la acción, pensamiento social, pensamiento histórico, pensamiento sobre la sociedad del conocimiento, pensamiento sobre la educación, pensamiento sobre arte, cultura y valores, pensamiento sobre crecimiento humano y sabiduría espiritual, pensamiento sobre la salud, pensamiento político, pensamiento sobre la comunidad social, pensamiento sobre el medio ambiente y los recursos naturales. En esta parte he de destacar la concepción de la familia que tiene Margarita, lo que le ha llevado precisamente a trabajar con este núcleo social a través de uno de sus primeros programas, Progresando, el cual admiramos todo lo que lo conocemos por el desarrollo multisectorial que se hace con las familias de escasos recursos económicos y los logros que hemos podido constatar de este programa. En el libro, el autor reseña una declaración de Margarita sobre este tema que dice: trabajamos con la familia dominicana porque reconocemos su importancia en la sociedad y porque somos solidarios con aquellas que se encuentran en peor situación. Sin familia no hay sociedad, no hay país.
Otro de los aspectos que más se destaca en esta parte es el valor que Margarita reconoce a la educación, el desarrollo de la cultura, la salud y la sociedad del conocimiento. Pero también se destaca en la obra citas de nuestro protagonista, mediante la cual exalta a su presidente y compañero, doctor Leonel Fernández Reina, en sus diferentes dimensiones, como humano, como ente social, como estadista visionario y como ser comprometido por el desarrollo económico y social de este país. Esta obra, Margarita por dentro, tiene grandes méritos. La misma está escrita en un lenguaje claro y atrayente. Los conceptos que emite el autor sobre Margarita responden a observaciones científicamente analizadas y sustentadas con evidencias como son acciones desarrolladas principalmente desde sus funciones de directora del despacho de la primera dama, discursos pronunciados en diferentes ocasiones desde esas funciones, actos de acercamiento a ciudadanos afectados por situaciones críticas que abarcan niños, jóvenes, adultos y muy especialmente mujeres. Pero la obra además tiene un gran valor a mi juicio y son las diferentes citas de autores reconocidos a nivel internacional y la correlación explícita que hace del contexto de esas citas con los aspectos que desea destacar sobre la personalidad de la protagonista, tanto desde el punto de vista personal como de ella como funcionaria, como líder y como política. Yo me siento feliz y doy las gracias al doctor Belarminio por haberme seleccionado para presentar esta obra, ya que comparto todos los juicios y apreciaciones que hace en su libro sobre Margarita Cedeño de Fernández, con quien empecé a compartir desde el año 1996, y a partir de ahí la he ido conociendo cada vez más, y no solo conociéndola, sino admirándola y queriéndola mucho por las grandes virtudes que le acompañan. Estoy segura que como vicepresidenta de la República, a partir de agosto de este año, tendrá múltiples oportunidades para seguirse entregando a través de sus acciones a los más desposeídos del país. Todo ese inmenso deseo que tiene de servir podrá demostrarlo a todos los que tal vez hoy lo duden, de que es una política como demandan los tiempos actuales, que tiene capacidad y que el optimismo que siempre la acompaña le permitirá, junto al próximo presidente, doctor Danilo Medina, cumplir con las políticas y los retos que han decidido enfrentar en los próximos 4 años. Sé que ella y Danilo tienen visión del país semejantes, que juntos tienen el gran deseo de continuar los grandes logros que el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina ha obtenido, continuar la plataforma de desarrollo que se ha iniciado en los diferentes sectores para continuar a su vez la obra que soñaron nuestro querido líder Juan Bosch y Juan Pablo Duarte. Estoy segura además de que no solo la población nacional e internacional sabrán valorar sus aportes, sino también que el doctor Leonel Fernández, nuestro querido presidente, y su esposo, se sentirá muy feliz y orgulloso de esa gran compañera y discípula que la vida le deparó. Solo me resta invitarlos a leer esta obra cuanto antes, a difundirla y aquilatarla en cuanto al aporte que constituye para la historia y la política nacional. Muchas gracias. La profesora Ligia Amada Mero hizo la presentación de la obra que presentamos en el día de hoy de Belarminio Ramírez Morillo, Margarita por dentro, conozca las razones de su crecimiento. El autor de esta obra es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Ha impartido cátedras magistrales sobre Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Marketing Político, Comunicación Política y Campañas Electorales en varias universidades dominicanas y extranjeras. Es autor de 18 libros que tratan sobre diversas disciplinas de las ciencias sociales, algunos de los cuales están siendo utilizados como textos en universidades dominicanas y extranjeras. Dentro de sus obras publicadas se encuentran Derecho Constitucional, Control de la Constitución y Derecho Electoral,
claves para el liderazgo eficaz, derecho político y constitucional, derecho constitucional, guía para la enseñanza y el aprendizaje, el fantasma del fraude electoral, la sociedad dominicana, origen, evolución y perspectiva, proceso político, el populismo en la República Dominicana, Joaquín Balaguer, la escuela del poder, la magia para ganar elecciones y su más reciente obra, Leonel como paradigma, descifrando las claves de su liderazgo eficaz. Y hoy nos presenta Margarita por dentro, conozca las razones de su crecimiento. Con ustedes el autor Belarminio Ramírez Morillo. Buenas noches, distinguido público que me honra con su presencia en este acto trascendental en mi vida. Doctor Leonel Fernández, presidente de la República y presidente honorario de Funglode. Mi amiga, la primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, personaje objeto de estudio en este texto. Doña Margot, su madre, las profesoras Ligia Amada, la profesora ministra de Educación, Pimentel, Alejandrina Germán, ministro de Hacienda y distinguidas personalidades del mundo académico, político, familiares que nos acompañan en esta noche memorable. En diciembre del año 2006, un sábado salí para la provincia de San Pedro de Macorís a impartir una cátedra sobre diseño de campañas electorales y comunicación política en el programa sobre gerencia y liderazgo del USAID del Gobierno de los Estados Unidos, que se impartió en coordinación con varias universidades de la nación. El taller duraba 4 horas. A las 2 horas venía un receso. Previo al receso se pararon 2 alumnos que están aquí esta noche, con un periódico en la mano. Me dijeron, profesor Belarminio, aunque este no es el tema, nosotros queremos su opinión. ¿Qué tiene usted que decir de esta primera plana del Listín Diario, que dice que la primera dama es el personaje mejor valorado dentro de 15 personalidades políticas de la nación? Le dije, bueno, ya que ustedes me hacen la pregunta, debo responderle. ¿A alguno de ustedes le gusta el béisbol, la pelota? ¿Le dan seguimiento? Sí, le damos seguimiento. ¿A cuál le dan? ¿Al béisbol nacional o a las Grandes Ligas? A ambas. Ustedes se han dado cuenta, le dije, que cuando comienza el torneo, por lo regular aparecen figuras, jugadores, bateadores, que en la primera y segunda semana despachan 8 o 10 jonrones, mucho hit, mucho doble y mucho triple. Y los analistas, expertos, cronistas deportivos, cuando le preguntan que quiénes terminarán liderando, ellos dicen, bueno, por lo regular comienzan así, pero al final terminan los verdaderos estelares. El 95% de los que comienzan con ese buen promedio de bateo, por lo regular se cae en el segundo mes. Rara vez surge un Alex Rodríguez, un Albert Pujol, que llegan como novatos y logran imponerse desde su primer año. Pero ellos no sabían que ya yo tenía la encuesta analizada. Fue de la firma Hamilton. La tenía razonada. Hacían 5 días que la habían publicado. Y desde ese momento yo comencé a estudiar a Margarita Cedeño de Fernández. Abrí un folder y en mi archivo comencé ya a acumular informaciones. Porque realmente lo que tenía como primera dama era 1 año y 3 meses. Y cómo en tan poco tiempo logró un posicionamiento tan significativo y tan importante en toda la opinión pública nacional. Varios factores condujeron a ese posicionamiento de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Lo primero es que me doy cuenta que en la primera dama llegó para trascender. O sea, hay personas que llegan a una posición, hay personas que la vida le presenta una oportunidad
Y ellos logran meses y años pensando después que están en el puesto en qué hacer y en qué no hacer. Margarita Leonel tomó posesión como presidente de la República el 16 de agosto del 2004 y ella tomó posesión como primera dama. 2 días después, Leonel salió por un lado a trabajar y ella por otro lado a trabajar. Cuando ella sale a la arena e inicia ese accionar, inmediatamente vinieron las cizañas y las espinas. Cuando analizo y hago un análisis retrospectivo y voy a las hemerotecas y comienzo a chequear los periódicos día por día, lo que me encuentro es que quienes primero pusieron la fijación en Margarita fueron las cronistas sociales. Cuando viajaba al exterior, observaban si usaba un sombrero o 2 por día, si usaba 1 o 2 carteras en 2 actividades distintas, la cantidad de maletas que ella llevaba al aeropuerto, en eso que estaban ocupadas. Pero Margarita no le hizo caso a nada de eso. Esos pelliquitos a ella lo que hicieron fue alimentarla y estimularla. Después entonces cambiaron de liga y escogieron voceros de opinión pública de mayor trascendencia para que la tomaran como objeto de ataques y críticas. Margarita siguió. Ya en este año tengo prácticamente el libro terminado, he montado las fotos, el libro está diagramado, llamo a la imprenta y le digo, voy a llevar un libro mañana en la tarde sobre la primera dama, quiero que ese libro me lo preparen en 10 días, porque debe estar antes de la feria del libro. Llego a la casa y me llaman. Belarminio, ¿tú has visto una noticia que salió, alguien dijo en Santiago sobre la primera dama? No, no he visto nada. Ah, pues entra y búscala, que está en la red. Cuando entro y veo la noticia, digo, ok. Llamo al diagramador del libro y le dije, vamos a detener el texto por un momento, porque vamos a ver qué va a pasar aquí. Ahí me llama mi hija Margaret de la universidad. Me dice, papi, ven a buscarme a la universidad. Cuando llego a la universidad a buscar a Margaret, veo que Margaret se va montando en el vehículo, pálida, así. Digo, Margaret, ¿qué pasa? No, papi, oí unas cosas que estaban diciendo de la primera dama y yo, dígame qué es lo que está pasando. Resulta que en el proceso de composición y del libro, de escogencia de fotos, yo integré a todas mis hijas. ¿Qué ustedes creen de esta foto, la portada? Entonces, ya Margarita en esos 3 o 4 meses era como un miembro de mi familia, porque enfocado permanentemente 12, 14 horas por día estudiando a Margarita. Es Margarita para aquí, Margarita para allá. Cuando viene esa embestida en contra de Margarita, es una embestida en contra mía. Llego. Y recibo otra llamada. Y me dicen, la primera dama habló. ¿Dónde habló? Ah, en Twitter, entra, que está ahí un mensaje. Cuando entro, digo, ah, excelente. Entonces entré en una fase de meditación, de reflexión. Lo primero que me llegó a la mente fue el 2000, cuando Leonel entrega la presidencia de la República el 16 de agosto, sale con una valoración extraordinaria, por encima del gobierno, por encima de su partido. Y el nuevo gobierno, en vez de anunciarle a la nación su plan de acción, su plan de trabajo, lo que se dedicó fue a tratar de destruir la imagen y la figura y la credibilidad de Leonel Fernández. Entonces Leonel se levantó, reaccionó, sacó garras y terminaron perdiendo ellos. En el 2004 voy concatenando, porque tengo que buscarle una explicación lógica a lo que está pasando con la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Entonces llego al 2004. Recuerdo que en el 2004, 2003 ya, cuando entramos en campaña para el 2004, Leonel Fernández toma las primacías en el electorado y la segunda opción se perfilaba que era el Partido Reformista. En la candidatura del Partido Reformista yo era el director estratégico de la campaña. Un día recibo una llamada de tarde. Profesor, lo estamos llamando, queremos verlo, una persona muy amiga mía. Le digo, con mucho gusto. Me dice, mire, a su candidato lo van a destruir hoy.
Digo, ¿cómo que lo van a destruir hoy a mi candidato? ¿Qué es lo que va a pasar? No, llamaron unos periodistas que van a ir a un lugar ahorita dentro de una hora y un personaje supuestamente va a decir algo no queriendo decir, pero eso lo discutieron en una reunión. Él va a decir que ellos fue que decidieron el resultado del proceso interno de ustedes en su partido. Digo, pero Virgen de Altagracia, ¿hasta dónde puede llegar la perversidad de un señor que hace esto y siendo al mismo tiempo presidente de la República? Llamé a mi candidato, le digo, tenemos un problema muy serio planteado. No, Belarmino, yo estoy llegando a San José de la Mata, hay una actividad y ya están los aplausos. Le dije, usted debiera venir a la capital porque hay algo que va a pasar que tenemos que enfrentarlo. No, nos vemos el lunes, Belarmino. Era viernes. El lunes supuestamente una reunión se suspendió, ahí terminó el candidato, lo destruyó. ¿Por qué? Porque él no sacó garras. Cuando me preguntaron a mí, pero Belarmino, ¿qué tú crees que debemos hacer? No, lo que tenemos que hacer es dar una rueda de prensa minutos después que él habló y decirle hasta Barriga Verde, de villano, y enfrentarlo como él se merece. No lo hizo y ahí. Y eso mismo quisieron hacer con Margarita. Dijeron, bueno, a esta mujer le sacamos un chisme tan grande como este, una infamia de esta dimensión, y esta mujer va a comenzar a llorimear inmediatamente. Pero le salió otra cosa, la mujer sacó garras. La mujer, como dice mi abuelo, es de armas a tomar, y entonces ahí se consumó. Esa misma semana, el sábado, salgo para Santiago, pero de todo modo tengo el libro detenido, porque tengo que escribir sobre lo que está pasando. Salgo, para San José de Ocoa. Tenía un seminario con jóvenes en la mañana y con mujeres en la tarde. Cuando estoy en el seminario con las mujeres, se me acercan 3 mujeres al mismo tiempo y me dicen, profesor, ¿usted puede darnos unos minutos después que termine? Yo, con mucho gusto. No, pero es algo que queremos hablar solo con usted, nosotras 3 en un rinconcito aquí. Digo, está bien. Cuando termino el taller, ahí están las 3 mujeres esperando, nos ponemos una silla en un rinconcito y le digo, yo estoy a su disposición. Me dice una, nosotros queremos decirle a usted, como usted en este taller habló muy bien de la primera dama, habló muy bien de Leonel y de Danilo, y usted se expresó en torno al perfil y la grandeza de esos 3 líderes de nuestro partido. Nosotros queremos decirle que nosotros estamos orando por la primera dama. Entonces, cuando me dice eso, yo me quedé mudo. No quise conducir la conversación, le puse la mano en el hombro y me quedé esperando que ella continuara. Entonces ella dijo, en este país hay mucha ponzoña, mucha cizaña, mucha envidia y mucha maldad. Nosotros le pedimos a Dios cada mañana, cada noche y en el almuerzo por Margarita, para que Dios la ayude, porque una mujer buena y bondadosa, que lo único que le ha hecho es servirle a este país. Terminé la conversación con las mujeres, me monto en el vehículo y salgo para Santo Domingo. Inmediatamente comencé a pensar en Padme City, un libro que se titula Actitudes y Altitudes, la dinámica del liderazgo del siglo XXI. Mesite dice lo siguiente, en torno al liderazgo se da una situación que muchas veces los líderes ignoran, y es que se da un combate de energías positivas contra energía negativa. Y ese combate que se da en ese universo es lo que determina el posicionamiento y la popularidad de los candidatos. Al día siguiente me toca una actividad en Higüey con la profesora Ligia Amada Melo de Cardona. Seminario primero con los jóvenes y después con las mujeres. Cuando hago mi introducción sobre la primera dama, entonces le paso y le digo a las mujeres que deben decirme una que le gusta de Margarita, por qué la siguen, y cuando comenzaron a hablar, vinieron en el mismo contexto varias de ellas, de lo que me dijeron en Ocoa el día antes. Entonces, cuando salí de ahí, ya yo sabía lo que iba a pasar. Al día siguiente voy a un programa de televisión muy importante,
productor admira mucho a doña Margarita. Él al final me dejó la pregunta para el final. Yo notaba su preocupación. Me dice, Belarminio, y háblame de esto en contra de la primera dama. Yo le dije, bueno, le voy a hablar a usted y a la nación. Dentro de 4 o 5 días vendrán las encuestas y doña Margarita va a aumentar mínimo 3 puntos de popularidad. ¿Cómo? Le dije, vas a aumentar la popularidad, la confianza y la credibilidad de la primera dama, porque toda su obra y su legado, esas cientos de miles de personas que han sido beneficiarias de su acción bondadosa, se han levantado con energía positiva y se han convertido en su escudo. Y así fue. Vinieron las encuestas, vi varias encuestas, creció popularidad, creció confianza, creció credibilidad y creció todo. Entonces ahí ya tenían que cambiar de estrategia, entonces se consolida. Pero en el momento oportuno sacó garras. Si no lo hubiese hecho, hasta ahí llegaba. En el crecimiento de Margarita, un factor determinante ha sido el apoyo que le ha dado su esposo, presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Sin ese apoyo, Margarita no hubiese arrancado y mucho menos hubiese llegado donde está. El liderazgo de Leonel en cierta medida fue un blindaje para Margarita. Y en todo el trayecto del 2006 hasta la fecha, conversando con muchas personas en mi labor cotidiana de magisterio político, miles y miles de personas de uno y otro lugares, de uno y otro estatus sociales, siempre me expresaron preocupación por Margarita Cedeño de Fernández. Una mujer, iniciar una acción como esa, con una sociedad tan convulsa, donde el precedente y lo que le ha pasado a las mujeres en política no ha sido bueno, porque el precedente de Margarita es el de Milagros Ortiz Bosch, una mujer extraordinaria, ejemplar, que en su propio partido se encargaron de aniquilarla y de aplastarla. En ese trajín tuve una discusión con un político importante. Ya yo, cercano a Leonel, ya me encuentra y me dice, pero Belarminio, ¿y qué es lo que el líder tuyo está haciendo? Le digo, explíqueme, porque no sé qué es lo que usted me está preguntando. Y toda esa participación que Leonel le está dando a la primera dama, aquí ningún presidente había hecho eso. Le digo, exactamente. Usted ha dicho, ninguno lo ha hecho y Leonel es el primero que lo está haciendo. Porque ustedes y usted inclusive que aspira a presidente de la República, que viene a dar cátedra en la televisión de lo que es la igualdad de género, usted de lo que considera que las mujeres de los políticos están solas para brindarle café a las visitas que llegan a su casa. Más adelante, en el cotejo de la investigación, me encuentro con informaciones de analistas que quisieron inclusive hasta cuestionar el carácter del presidente por el espacio y la participación que le iba dando a la primera dama. Pero cuando entro a la obra, al desempeño de la primera dama, me doy cuenta que la participación que le dio el gobierno central al despacho de la primera dama fue gradual. O sea, Margarita inicia con un programa y los programas fueron llegando en cadena después de una gerencia social eficaz. Entonces, el presidente Leonel Fernández fue muy hábil, muy inteligente y actuó de manera correcta al respaldar las acciones y la visión de Margarita, que es la misma visión de Leonel. Entonces, a través del despacho de la primera dama, con su gestión, el liderazgo de Leonel Fernández se hizo más grande y más inmenso, y el gobierno se hizo más eficaz. Ese es el resultado. Margarita es gerente social.
porque la gerencia social es mucho más compleja y difícil que gerenciar una empresa de interés pecuniario. Es una mujer laboriosa y capaz, pero ella tiene una combinación que muy poco la tiene, y es que es capaz de gerenciar y liderar a la vez. Ser gerente y líder es una combinación que muy pocos la logran en la vida pública y sobre todo en la vida política. La visión del despacho de la primera dama, el accionar del despacho de la primera dama, en cierta medida está condicionado por los valores de Margarita como persona. Cuando usted llega al despacho de la primera dama y usted ve el catálogo de valores que están en la recepción del despacho de la primera dama, cuando usted llega al despacho de la primera dama, yo, que desde muy joven he estado muy ligado a la administración pública, desde el guardia que está afuera hasta la recepcionista, usted se da cuenta que llegó a una institución donde está todo el mundo de pie brindándole una atención exquisita. Pero yo llego y me siento y tomo un periódico y una revista para ver si el trato exquisito es solo a mí, quizás porque me conocen, pero me doy cuenta que van llegando personas humildes de todos los rincones del país y es ese mismo procedimiento de trato. Entonces me doy cuenta que Margarita ha sido capaz de moldear al personal que labora en los programas con los valores de ella. Y el éxito que ha logrado en gran parte, el gran resultado que han tenido, se debe a eso. Margarita habla con los hechos. A veces uno no sabe si tipificarla de política o de apolítica, porque la mayoría de los políticos se caracterizan por hablar mucho y hacer poco. Esta mujer se dedicó a hacer mucho y a hablar poco. Hasta el punto que en un momento teníamos cierta preocupación, porque quien la candidateó fue el pueblo, no fue ella ni el presidente Leonel Fernández. A nadie se le bajó línea ni se le pidió que saliera a promover a Margarita para ningún puesto de elección popular. Eso fue brotando de un sentimiento colectivo del pueblo dominicano. En tertulias con algunos comunicadores de prestigio, inclusive una gran amiga, Patricia Solana, en un momento dado estábamos indagando a profundidad sobre la capacidad de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, su capacidad gerencial y lo que hubiese podido ser ella en el fuego cruzado de la política. Y a mí me abordaban porque ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Cuando yo me acerqué a Leonel y comencé a trabajar con Leonel Fernández, yo perdí unos cuantos amigos. Habían personas, amigos de 3 o 4 décadas, algunos de ellos productores de televisión, que yo era una especie de niño mimado de ellos, de invitado favorito. Pero desde el momento que yo me acerco a Leonel, me retiran la amistad. Eso me preocupó, porque yo nunca me he metido con ellos y siempre hemos estado en parcelas distintas y eso yo lo he respetado. Sufrí unos cuantos meses, pero ese sufrimiento luego se convirtió en alegría. En la medida que comienzo a estudiar a Leonel y a estudiar a Margarita y a ejercer el sacerdocio de explicar las dimensiones de sus liderazgos, me he dado cuenta que tengo un diálogo abierto con miles y miles de personas que me admiran y me quieren en todo el país. En el mes de diciembre llegué a una plaza, andaba con unos europeos, una plaza pública comercial, y cuando entramos hay unas personas hablando, ¡ay, llegó Belarminio! ¡Ah, Belarminio, qué bueno que tú llegaste! Hace días que queríamos verte para que tú nos digas a nosotros ¿qué va a ser el líder nuestro después del 16 de agosto? Le digo, bueno, el líder nuestro, lo primero que hará es tomar una breve pausa para reencontrarse consigo mismo, porque ustedes saben que no es fácil dirigir por 8 años un país como este. El líder nuestro, poco después, se enfocará en la renovación y el rediseño de su partido, porque el PLD es el soporte del sistema democrático hoy. Y unos cuantos meses después, nosotros ya saldremos a recorrer el país para retornar en el 2016.
Cuando termina la conversación, entonces uno de los acompañantes mío, un suizo, me dice, profesor, pero esa gente ustedes son muy amigos. Le digo, no, primera vez que lo veo, ni sé el nombre de ellos. ¿Cómo? Pero ellos como que ustedes tenían un diálogo pendiente. Entonces me di cuenta que tengo un diálogo pendiente con cientos de miles de personas. Ahora yo no puedo ir a ningún lugar público con prisa. La gente me toma por un brazo, Belarminio y Margarita, ¿en qué está? ¿Y qué es lo que ustedes piensan hacer? Entonces yo tengo que hablar ahora, soy vocero del futuro de Leonel y de la primera dama. Margarita Cedeño de Fernández, en poco tiempo, ha consumado un legado importante para la sociedad dominicana. Primeras damas hemos tenido desde 1844, cuando Pedro Santana arribó a la presidencia de la República. Pero despacho de la primera dama, como una institución que hace un trabajo social, un trabajo educativo, un trabajo de servicio a la sociedad, nace con Margarita Cedeño de Fernández. O sea, cuando se estudia la historia del despacho de la primera dama, habrá que hablar de antes y después de doña Margarita. El éxito de ese legado, de esa gestión, se debe fundamentalmente a que hay una filosofía de gestión. Esta mujer no llegó a improvisar en nada. Ahí todo se planifica y se evalúa el desempeño, se evalúa cada proyecto, cada programa para determinar en qué medida se han cumplido las metas y los objetivos planeados. Por tanto, cada peso que el Estado ha invertido a través del despacho de la primera dama ha sido bien invertido. Que hubo una atención de parte del presidente al despacho de la primera dama, un apoyo que ningún gobernante lo había hecho, porque el despacho como institución de gerencia social nace con Margarita y además porque Leonel más que nadie conoce la capacidad y el talento de Margarita, la honestidad, la pulcritud. Entonces, al conocerla a Leonel como líder, le dio la oportunidad. Y eso hace a Leonel Fernández mucho más grande. Nunca antes habían cohabitado dos liderazgos de esa dimensión en un solo hogar. Así es que, damas y caballeros, estamos en presencia de un nuevo ciclo de la historia del liderazgo político en la República Dominicana. La zapata del liderazgo de Margarita es una mezcla de valores con gerencia social. Valores con gerencia. Ella tiene valores. Los valores de Margarita en cierta medida vienen de su hogar. Y aquí está la persona responsable, quien puso la semilla para que Margarita sea esa gran mujer y que represente hoy ese personaje que prestigia no solo a la mujer dominicana, sino a la clase política y a las personas decentes de este país, que es doña Margot. Leonel ha contribuido a que doña Margarita sea el liderazgo que es hoy. Pero cuando Leonel conoció a Margarita, ya Margarita estaba hecha y construida, estaba definida como persona, con metas, con una visión de futuro, una persona totalmente construida en torno a unos valores que en cierta medida son el molde de su vida, y esos valores ella lo ha llevado a la institución que dirige, y esos valores ella ha hecho esfuerzos de lugar para en cierta medida ir moldeando a la sociedad. Margarita logra transmitir sus valores. Esa es una de sus virtudes y de su grandeza. Porque hay personas que tienen buenos valores, pero no logran ni siquiera transmitirlo a sus hijos. Ella los transmite con facilidad. Y eso es algo muy importante y ha sido muy influyente en el crecimiento que ella ha tenido, tanto en el ámbito político como en el ámbito de gerente social.
Me he dado cuenta en la lectura y en el análisis de todo el discurso de Margarita y de la obra del despacho de la primera dama, que Margarita conoce el tamaño de su obra. Ella sabe desde un principio la importancia que tiene cada uno de los programas que ha llevado a cabo, su impacto social, su impacto político y lo que va a significar en el futuro. El liderazgo de Margarita tiene una naturaleza. Lo primero es que Margarita es un liderazgo con sentido humano. O sea, Margarita es una persona que llegó al mundo para trascender, pero que está enfocada única y exclusivamente en el interés de servirle a los demás. Margarita logró la autotrascendencia desde un principio. Lograr la autotrascendencia significa enfocarse en las necesidades del prójimo y alimentarse usted en función de la forma en que contribuye al crecimiento y al desarrollo de los demás. Entonces, lo que alienta a Margarita, lo que le estimula, lo que le da vida, su razón de ser y de vivir es contribuir a resolverle problemas a comunidades alejadas, a familias que viven en situaciones difíciles y a personas que están en la pobreza extrema. Entonces, eso la hace un liderazgo con sentido humano, muy marcada por la inteligencia espiritual. Margarita es auténtica y sincera. Su yo exterior vive en armonía con su yo interior. Eso es muy importante. Margarita no anda simulando, no anda actuando. Ella es sincera y pura. Lo que ella hace es porque lo vive, lo siente y entiende que al hacerlo le sirve a la sociedad, pero al mismo tiempo ella en ningún momento ha tratado de rediseñarse con el objetivo de caerle bien o de agradarle a personas. Ella es ella. Margarita es sencilla y humilde. Y ese es el punto clave, porque ¿cómo Margarita pudo lograr que ese tejido social y político que sigue Leonel Fernández mostrar hacia ella el mismo afecto y el mismo cariño que tiene hacia Leonel Fernández? Porque el hecho de que uno siga a un líder, eso no significa que uno tenga que seguir a la mujer del líder. El hecho de que uno admire a una persona, eso no significa que uno debe admirar a su compañero o a su compañera. Yo algunos días, por ejemplo, el día del natalicio de Leonel, el día de Año Nuevo, yo me caracterizo por llegar temprano al palacio y ubicarme en un punto para yo observar algunas cosas. Me he dado cuenta que cuando las personas llegan efusivamente y saludan a Leonel, siguen con el mismo tono hacia Margarita. O sea, no hay nada que lo bloquea. Es como si Margarita es una continuación de Leonel Fernández en su persona, en su ser y en su espíritu. Y ella logró eso por su humildad y su sencillez. Esa es su principal virtud humana. Margarita es muy competente. Es una persona que no vive frecuentemente equivocándose ni cometiendo errores. Es una persona que planifica, que se edifica, que se prepara, es certera. Y la población, al ver el desempeño eficaz que han tenido todos esos programas del despacho de la primera dama, tiene una fijación en ella y una valoración de que es una persona competente y capaz. Pero la valoración responde a hechos reales. Margarita es culta y con buena crianza familiar. Damas y caballeros, las primeras damas de casi todos los países del mundo, lo que se dedican es al glamour. El glamour, como dicen los franceses, dedican el tiempo a darse lija en las uñas y el cabello y están todos los días en eso. Y esta mujer, llega Leonel como presidente y ella como primera dama, y la semana siguiente ya está por Jimaní, en los lugares de pobreza extrema más apartados. Entonces me he dado cuenta que a lo que la mayoría de los funcionarios le huyen, que a la pobreza extrema,
al sufrimiento. Eso es lo que ella busca. Y eso la ha hecho más grande, más inmensa. Eso ha permitido que Margarita logre una conexión en mente y espíritu con la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Margarita se ha convertido en un sentimiento de bondad y de nobleza. Pero además, es el único caso de una primera dama que yo conozca, que siendo primera dama y llevando un plan de acción, una agenda tan intensa como la de su marido, al mismo tiempo saca tiempo para estudiar. Cursado varias maestrías, varias especialidades, siendo también primera dama. Eso es algo admirable. Eso se llama educar con el ejemplo, mandar un mensaje poderoso a la persona de que deben capacitarse y de que deben prepararse. Margarita es inspiradora y confiada en sí misma, muy confiada en sí misma. Es una mujer que desde que usted la mira y la observa en todo lo que hace, usted ve su competencia y su confianza, la seguridad en las tareas que acomete y en lo que dice y en todos sus gestos y en sus movimientos. Es honesta y coherente. Es honesta. Eso que no le quepa duda a nadie. Estamos en presencia de dos liderazgos que son un ejemplo de honestidad y de coherencia. Yo, como estudioso de la cultura política dominicana, yo recuerdo cuando yo me inicié bastante joven en el área de recursos humanos, comenzando en instituciones como el Banco Central, una institución de mucha élite, que frecuentemente me llegaban muchos papelitos al área de reclutamiento y selección de personal. Papelitos, esta persona la manda la comadre del presidente, esta persona la manda el compadre o el nieto de la comadre del presidente de Puerto Plata. Luego en otras instituciones como gerente de recursos humanos, una ocasión me llamó el director y me dijo, mire Belarminio, tenga cuidado. Cuando a ustedes les lleguen esos papelitos así, grápelo y tráigame eso aquí de una vez. Porque esos comadres, esa compadre, esa gente han quitado muchos secretarios de Estado. Digo, ¿cómo? Sí. Porque es que donde quiera que el presidente va y eche una siesta o saluda a alguien, ya esas personas tienen un poder y una incidencia en todo el Estado. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Con Leonel Fernández esto no funciona así. Damas y caballeros, tenemos un ejemplo de honestidad, de gestión pública, donde la familia del presidente de la República, la familia de la primera dama, se mantienen al margen del accionar público nacional. Y eso hay que valorarlo. Eso hay que hacerlo parte de la historia y de la enseñanza política en este país, porque de eso no se habla y la mayoría de los académicos eso ni siquiera lo mencionan. ¿Quién conoce a doña Yolanda Reina? ¿Quién conoce a doña Margot? La mayoría de las personas la van a conocer hoy aquí, los que están en este lugar. Y eso mismo pasa con sus hijos, con sus hermanos y con todos sus allegados. Entonces eso es cambiar la cultura política de un país. Margarita sabe estar presente en mente y en cuerpo. Ahí ella tiene un buen maestro y ella ha aprendido bien. Donde Leonel Fernández se sienta, Leonel es una persona exquisita en la atención. Si tiene que durar una hora mirando a quien habla, dura una hora y no sabe mirar para el otro lado. En un país de gente mal educada, de políticos que están en las reuniones, inclusive dando ruedas de prensa y es todo chateando con los celulares y las cosas. No se concentra en una cuestión desagradable. Entonces Leonel es un ejemplo y Margarita también, presente en mente y en cuerpo. Cuando están, están. Margarita es cultora de esperanza. Ella vende mucho optimismo, esperanza, porvenir. Ella ha sido muy contagiada del liderazgo de Leonel en explicar ese futuro bueno que nos espera. Y eso ha hecho que tenga muchas personas que le siguen y que la admiren. Yo llego a la conclusión de que Margarita es
una discípula muy aventajada de Leonel Fernández Reina. Me he dado cuenta que Margarita es una persona que no es rencorosa. En ella no hay espacio ni para el odio ni para el rencor. Igual que Leonel. Usted le dice a Leonel 20,000 cosas y cuando Leonel lo abraza y lo trata de manera efusiva, entonces la persona, a mí me ha dicho persona, Belarminio, yo estoy hasta avergonzado. ¿Qué te ha pasado? No, pues a mí me cogió con criticar y decir pendejada de Leonel y me lo encontré por ahí. Ese hombre me dio un abrazo que ahora yo no sé ni dónde meterme. Margarita va por el mismo camino. Así es que se hace. Esos son los ejemplos. Así que se construyen los liderazgos sanos en una sociedad minada por liderazgos tóxicos. Margarita es visionaria. Todos los programas del despacho de la primera dama van en base a una visión. O sea, no es que ella solo ayuda a las mujeres con cáncer de mama, no es una mujer que va a rescatar los niños que deambulan por la calle, al mismo tiempo busca psicólogos que lo orienten, al mismo tiempo le garantiza que estudien. Es una mujer que va a las zonas rurales más apartadas, a las mujeres solteras, que cómo están criando a sus hijos, pero al mismo tiempo promueve que estudien, le faciliten crédito, que progresen. Eso es ayudar a las personas a que vivan mejor en el porvenir. Y ese es el liderazgo del siglo XXI. Mientras hay una gente que para ellos siempre está nublado y el mundo se acaba mañana, Leonel se convirtió en el liderazgo cohesionador de la sociedad. Y Margarita, como discípula de Leonel, asume una visión de futuro, un optimismo y ha logrado conectarse con la inmensa mayoría de la población. Margarita es carismática y empática. Mucho carisma tiene. Yo a veces observo escenarios y después pregunto. Margarita ha ido a algunos medios de comunicación y después yo he llegado. Pongo a hablar con los camarógrafos y la persona. Ven acá, y esta señora que estuvo aquí, ¿qué ustedes tienen que decirme? Bueno, uno me dijo un día. Ella me saludó con la sonrisa. Le digo, explícame. Sí, ella entró aquí, ya la estábamos esperando y al mirar sonrió y nos saludó a todos. Entonces me di cuenta que ella con la sonrisa logra una conexión. Ya sonríe y la persona ya entienden que ella le prestó atención. Porque hay personas que son muy caraduras y andan y así no se construye liderazgo en estos tiempos. Entonces esa es una gracia de su persona, ese es un don de ella es así. Porque una ocasión yo estuve asesorando a una mujer de la televisión que quería ser diputada. Y cuando hice la encuesta, nadie quería saber de ella. Y entonces le dije, pero mi doña, ¿qué es lo que está pasando? No, Belarminio, revise ese estudio, porque yo creo que ese estudio está mal. Le digo, ese estudio está bien. Yo quiero que usted y yo demos un recorrido por su sector. En Arroyo Hondo, pues vamos para Arroyo Hondo. Vamos a la iglesia, le dije, a la hora de la misa. Llego con mi mujer, entramos, nadie mira a la mujer. Vamos a un parque infantil donde hay muchas mujeres con sus niños jugando. Llegamos, nadie mira a la mujer. Digo, okay. Le dije, baje los vidrios del carro y yo voy al lado. Y vaya despacio cuando vamos llegando a su casa. Y la mujer, y pelando los dientes, y nadie, todo el mundo asombrado. Y esta cuestión. Le dije, doña, venga acá. ¿Usted algún día ha ido a la iglesia? No, yo no voy. ¿Usted participa en la junta de vecinos? Cuando alguien se enferma, usted va a ver o da un pésame. No, es que yo no participo en nada de eso. Porque mis ocupaciones, digo, pues olvídese de la política. Porque si la gente usted ahora se pone de graciosa, van a pensar que usted ha perdido el juicio. Entonces deje eso. Margarita es la novedad del proceso electoral del 2012. La novedad, el elemento nuevo. Esas encuestas que ustedes ven, eso es verdad, esa valoración, porque hay mucha gente que todavía no lo cree. Y hay personas, por ejemplo, a mí se me acercan, Belarminio, nuestro líder, Leonel, la gente me habla, pero cuando me van a hablar de Margarita, me hablan como pausado, más apagado, porque todavía creen que no están seguros. Digo, eso es así. Ese posicionamiento es real, es un sentimiento
que ha construido. Es un liderazgo que no tiene precedente en la historia dominicana y que nosotros en ese libro hacemos un intento de estudio con objetividad. Pero de Margarita a mí me han sorprendido muchas cosas. Primero es cuando comienzo a leer todos sus discursos, he encontrado en Margarita un pensamiento integral. Aquí hay gente que está desde la muerte de Trujillo haciendo política y aspirando a presidente. Y usted busca todo lo que han dicho, usted no le encuentra una cita que valga la pena. Esta mujer tiene un pensamiento histórico, un pensamiento sobre la familia, un pensamiento sobre valores, un pensamiento sobre la salud social, sobre el medio ambiente, un pensamiento. Entonces ella está compartiendo su vida con un hombre que tiene un pensamiento integral y sistémico. Entonces ella está enfocada en el pensamiento integral y a su debido tiempo también irá por el pensamiento sistémico. Margarita es la gran sorpresa. Nunca la clase sensata y pensante del país le había prestado tanta atención a una candidatura vicepresidencial como lo han hecho en este momento. De esta es la candidatura vicepresidencial que más se ha hablado en los anales de la historia dominicana. ¿Cuál es el significado de Margarita en la boleta electoral? Voy a ser muy preciso con esto, porque amerita de precisión. Lo primero, que a Margarita no se le premió con escoger la candidata vicepresidencial. En todos los estudios que se hicieron, profundos y repetidos, salió a relucir lo siguiente. Ante la ausencia de Leonel en la boleta, la posibilidad de ganar era con Margarita en la boleta. Margarita es el puente para la transferencia de poder de Leonel al candidato de su partido, Danilo Medina. Hasta el momento que llega la proclamación de Margarita, los indecisos andaban rondando casi el 20% del electorado. Y yo decía, no son indecisos, lo que pasa es que Leonel siempre ha sacado más de 2 dígitos de votos que no son de su partido. Y como Leonel no está en la boleta, esas personas están ahí esperando a ver qué va a pasar. Cuando Margarita entra en escena y Leonel también, inmediatamente lo decidieron hacer 4, 5 y después 3 y 2%. Asumieron una posición. O sea, es la presencia del liderazgo de Leonel Fernández, que es extraordinaria. Y mucha gente todavía eran incrédulos hasta en su propio partido, pero ahora se dieron cuenta de la verdadera dimensión de ese liderazgo sin precedentes. La candidatura de Margarita modificó el estado de ánimo, no solo de los PLDistas, sino de una parte importante de la población. Cuando Leonel dijo que no iba, y después Margarita también declinó, al otro día yo comencé a moverme. Y yo encontré mucha gente triste, con mucha tristeza en diversos rincones del país, como si le había muerto un ser querido, como si habían perdido un rumbo. Inmediatamente hay un anuncio de que Margarita es candidata a vicepresidencial, inmediatamente el estado de ánimo y todas las actividades comenzaron a ser multitudinarias y la gente volvió a ser más empático y entonces el proceso electoral tomó su curso. Margarita ha llenado en gran parte el vacío de la ausencia de Leonel en la boleta electoral. Y ahí están los resultados de todas las encuestas que se han venido haciendo al respecto. Margarita, como dijo la profesora Ligia Amada Melo de Cardona, hoy me siento yo muy contento porque aquí hay 2 mujeres que yo admiro mucho, desde niño, de educación secundaria, que es la profesora Ligia Amada y la profesora Germán, Alejandrina Germán. Fui marcado por los textos de ellas desde la educación secundaria y por los grandes aportes que han hecho a la educación. Y ahora le estoy dando mucho seguimiento a la profesora Josefina Pimentel también. Margarita es la candidata de Rostro Feliz. Ella irradia felicidad. Todos los estudios que ha hecho Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional precisan
que una imagen feliz, un rostro feliz irradia felicidad en las demás personas. Un rostro triste irradia tristeza. Cuando usted toma un periódico y ve una foto desgarradora, usted al ver la foto, usted se pone automáticamente triste. Cuando usted ve un líder con un rostro feliz, un liderazgo alegre, con estado de ánimo alto, entonces uno se nutre de ese estado de ánimo. Y ese es un gran aporte que está haciendo la doctora Margarita Cedeño en este proceso electoral. Yo observo cuando ella llega a las actividades, desde que las personas la ven, se ponen de pie y hasta facialmente observo cómo van cambiando el rostro, al ver el rostro de ella. La sonrisa le ayuda a lograr la empatía y la conexión, pero le ayuda de una forma extraordinaria. O sea, las personas entienden que al ella sonreírle ya ella le está hablando. A mí me han abordado muchas personas y me dicen, pero profesor, háblenos del futuro de la primera dama. ¿Cuál es el futuro de la primera dama? Porque ¿cómo nosotros vamos a resolver esta situación de tener dos liderazgos tan poderosos conviviendo juntos? Le digo, pero es que si se han construido es por la armonía, porque esto hay que estudiarlo. O sea, dos personas, marido y mujer, y en todos los estudios, cuando se ve la popularidad que tienen ambos, esto no tiene precedente en la historia política dominicana. Y pienso que la población en cierta medida ha valorado la armonía del matrimonio presidencial. Leonel y Margarita comparten la misma visión, tienen la misma misión. Uno y el otro es lo mismo. Entonces las personas que están con Leonel, todo automáticamente apoyan y trabajan con Margarita. Todo, o sea, Margarita llegó al escenario político y encontró un tren nuevecito, anillado, con los rieles nuevos y se montó en él, iba a 500 millas por hora. Esa es la gran verdad, porque el tren es el tejido social del liderazgo del presidente Leonel Fernández, y todo el que admira a Leonel la admira a ella, todo el que respeta a Leonel la respeta a ella. Para ella lograr eso, hay que estudiar cómo lo hizo en tan poco tiempo, y es su humildad, su sencillez, su forma de ser. Su estilo y su entrega total a servirle y ayudar a las personas. Yo miro el futuro de vez en cuando y me gusta mucho pensar sobre el futuro. Y todo lo que sucede tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo es responsable de lo que se hace y de lo que no se hace. El 16 de agosto de este año, la doctora Margarita Cedeño de Fernández tomará posesión como vicepresidenta de la República. Desde la vicepresidencia de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández seguirá creciendo. Seguirá haciendo todo lo que ha venido haciendo desde el despacho de la primera dama. El 16 de agosto del año 2016, la doctora Margarita Cedeño de Fernández volverá a ser primera dama de la República. Y a su debido tiempo, damas y caballeros, cuando las circunstancias lo ameriten, la doctora Margarita Cedeño de Fernández irá por la candidatura presidencial y ganará. He dicho.